et estem in voluntas Dei, santificatio vestra. Lo mismo que escribiera un día el apóstol de las gentes a sus discípulos de Tesalónica, nos dice hoy por él a cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Del resto, solo caben conjeturas. La voluntad de Dios es que viva mucho o poco, enfermo o sano, rico o pobre, con reveses de fortuna o con el viento a mi favor, solo o rodeado de amigos. Esto es incierto en absoluto, todo. Lo único cabalmente seguro de lo que Dios quiere de cada uno es esto, nuestra santificación. Pero no se conforma con decirlo esa vez San Pablo, sino que en una extensión tan exigua como la de 7 versículos, que es lo que ha ocupado la epístola de hoy, vuelve a repetirlo en otras 2 ocasiones. Sciat unusquisque vestrum vas sum possidere in santificatione. Sepa cada uno de vosotros poseer su propio cuerpo como un vaso de santificación. No lo corrompa con la impureza, con las obras de la lujuria o del egoísmo. Y, por fin, hemos terminado así esta pequeña perícopa de la epístola primera a los tesalonicenses. Non en invocavit nos Deus in immunditiam, sed in santificationem. No nos llamó Dios a la inmundicia, a la suciedad de las pasiones bajas, sino a la santificación. Qué palabra tan hermosa, tan exigente, tan susceptible de heroísmos muy altos y limpios o de la profanación de una palabrería huera. La santificación, sí. Solo busco dar gloria a Dios, solo quiero la voluntad de Dios. Mi empeño no es otro que la santidad. ¿Cuántas veces los habituados a un lenguaje piadoso nos sorprendemos hablando así? Pero ¿dónde están las obras? Porque la santificación es cruz, renunciamiento, olvido propio, humildad. Todo ese cortejo de virtudes pasivas que envolvieron y perfumaron la vida de Nazaret y rodearon como el aroma de un incienso sacratísimo el Monte Calvario. Hoy somos más amigos de pastorales activistas, de realizaciones y estadísticas, de sonoridades y logros aparentes, aunque no consistan más que en vender humo, pero que han de figurar en las páginas eclesiásticas. ¿Dónde están estas virtudes? Las ocultas, las trenzadas de espinas, las que se traducen en paciencia. Esto es lo que nos pide el Señor. Esta es nuestra santificación, que cada uno desarrollará en su propio estado, fundamentalmente matrimonial o con alguna suerte de consagración al Señor. ¿Y esto cómo se descubre? ¿Cómo sabemos cada uno cuál ha de ser el raíl de nuestra santificación? Fundamentalmente por la oración, la frecuencia de sacramentos y la dirección espiritual, hoy tan olvidada y dejada de lado, no tanto por falta de deseo de los fieles, sino por carencia de auténticos directores. Pero cuando el alma lo necesita, dice San Francisco de Sales, el Señor se lo traerá allende los mares, a ese Padre espiritual. Pero no vamos a hablar hoy de este tema, muy importante en la vida ascética y mística, sino de la oración. Esto es lo que ilumina nuestro camino y esto es lo que da colorido a nuestra vida.
Y es lo que ha de constituir una música de fondo siempre sobrenatural en medio de nuestras actividades. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma, llamado por él de la transfiguración. Se habla primero de amistad íntima con Jesús. Pedro, Santiago y Juan, sus tres más entrañables de entre los 12. Les toma Jesús y los lleva a un monte alto. Por tradición repetimos que es el Tabor, aunque este nombre no lo facilitan ninguno de los tres evangelistas sinópticos. Pero cuando hemos tenido la ocasión de subir hasta él, en nuestras visitas a Tierra Santa, y hemos orado un rato en la iglesia que en su cima se alza, después de coronarla, cansados por la subida, hemos comprendido que aquel tenía que ser el sitio. Es un monte muy especial, un lugar que pareciese preparado para esta escena transida de cielo, que es la transfiguración. Jesús nos lleva a cada uno de nosotros, porque también somos sus íntimos, a un monte alto. Quiere llevarnos hasta ese monte alto, porque la oración indica separación del mundo, despreocupación de las inquietudes, elevación del espíritu, sentido de trascendencia, amor por la poesía, por lo delicado, por lo sublime. Pero para alcanzar ese monte alto hay que fatigarse un poco, hay que sudar y renunciar a las comodidades. Dejémonos llevar por Jesús. Yendo con Él se sube muy bien y allí Él se transfigurará ante nosotros. Porque realmente nosotros nos relacionamos con Él en pura fe, no contemplamos su rostro. Nos lo dice San Pedro en su primera epístola: no habéis visto a Jesucristo y lo amáis, no lo veis y creéis en Él. Y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Pues bien, hay ocasiones, aunque éstas sean muy pocas y fugaces, como un chispazo, pero lleno de consuelo y de paz, en que el Señor descorre ese velo. Esa fe que, como decía la joven carmelita francesa Santa Isabel de la Trinidad, es un cara a cara en las tinieblas, y permite la providencia que a nuestra sensibilidad tan torpe esas tinieblas se le vuelvan claridades luminosísimas, y como que siguiéramos a Jesús en la oración. Y entonces su mano se posa sobre nuestro hombro, su palabra se desliza en nuestro oído, su paz embalsama nuestro corazón y su voluntad transforma nuestra vida. Esta es la verdadera oración. Tratar de amistad, dice la Santa Madre Teresa, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tres elementos constitutivos: la amistad, la frecuencia y la soledad. Por eso este ejercicio solo está hecho de dos cosas, dirá en otro lugar Teresa de Jesús: amar y costumbre. No hace falta más para hacer oración. Necesitas el rosario, un libro de meditación, el Evangelio. Son excelentes apoyaturas, pero después déjate llevar en alas del Espíritu Santo. Medita. De la meditación pasa al discurso afectivo y de él a la contemplación serena y abandonada en los brazos del Padre Dios, de manera que la oración no sea más que, al decir de San Juan de la Cruz, una atención amorosa, y la vida pueda traducirse en esta brevísima poesía que el doctor místico titula Suma de la Perfección: olvido de lo criado, memoria del Criador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Esta oración es serenante, es transformativa. Esta oración produce frutos de conversión.
La oración hecha de sonidos martilleantes, de guitarras o de palabreos humanos, no favorece la serenidad que el alma necesita. La oración auténtica, la de los contemplativos, la de quienes buscan a Dios por solo ser Dios bueno, es la oración en la cual se puede decir, con aquella elegancia infantil con que lo dijo Pedro, el príncipe de los apóstoles: Domine, bonum est nos hic esse. Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí, qué bien se está contigo. Podemos decirlo y nos sorprenderemos diciéndolo muchas veces si nos habituamos a ir junto al sagrario, a estar en el silencio de nuestra habitación ante un crucifijo o una imagen del corazón de Jesús o de la Santísima Virgen. Qué bien se está contigo, Jesús. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque en la suma de aquel monte habían aparecido los 2 grandes profetas, representante uno de la ley y otro de las profecías, Moisés y Elías. Y entonces Pedro toma la palabra para hacer el oficio que hacían los esclavos cuando iban de viaje con sus señores. Hacían una tienda para el amo y el esclavo permanecía a la puerta de ella durmiendo al sereno. Esto es la oración. Estar como un perrillo a los pies de Jesús, como un centinela que no aguarda más que asome el rostro de su Señor como un alba esplendorosa, como el esclavo con los ojos fijos en las manos de sus señores. Esto es la oración: esperar a Dios, confiar en Dios, amar a Dios, descansar en Dios. Es que me distraigo, es que se me va el pensamiento, es que no puedo hacer oración mental. No importa. También Santa Teresa dice en sus moradas que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. La oración no es un discurso que me dirijo a mí mismo, no es revolver hermosos conceptos que traigo ya leídos de los libros o aprendidos de las pláticas. La oración es otra cosa. La oración es un grito del corazón, un suspiro enamorado, un acto de abandono. En la oración no caben elucubraciones ni parámetros intelectuales. La oración es ejercicio de amor. Y esto es lo que hicieron los 3 apóstoles preferidos del Señor en la cima del Tabor. Entonces vino una nube y los cubrió. No podemos sino recordar el anuncio de la embajada arcangélica de Gabriel a aquella niña quinceña de Nazaret, María Inmaculada. La fuerza del Altísimo vendrá sobre ti y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. La nube, la Shekinah de la gloria de Dios. Esta es la que nos cubre en la oración y hace que desaparezcan de nosotros los ardores y bochornos. Nos refrigera, nos consuela y nos protege y nos sirve como de cobertura sobrenatural frente a tantos obstáculos e inconveniencias del mundo. Y después de la nube, la voz es siempre la del Padre y es siempre la misma. Y que es filius meus dilectus, in quo mihi bene complaqui, ipsum audite. Este es mi Hijo, el amado, en quien yo me he complacido porque le quiero bien. Escuchadle siempre a Él. Esto es la oración. Escuchar los latidos del corazón de Jesús. Percibir su voluntad para nosotros. Recoger sus palabras, que son sin ruidos ni formas. Son palabras secretas, que llegan como saetas muy dulces al interior del corazón. Y después de todo este proceso, que bien podríamos llamar extático, porque saca al alma de sí para meterla en Dios, viene el realismo de lo cotidiano. Se les acercó Jesús, les tocó y les dijo:
surgite et nolite timere. Levantaos y no temáis. Vamos a vuestras ocupaciones, a la misión que tenéis en la iglesia, en vuestra familia, en vuestro trabajo, en este o aquel lugar de vuestra ciudad. Pero no temáis y permaneced en pie. Tampoco os torzáis ni os encorvéis. Confiad en mí. Y entonces, levantando ellos sus ojos, neminem viderunt nisi solum Jesum. Este es el fruto de la oración. No vieron a nadie más que a Jesús. Se acabaron las obsesiones impertinentes. Se acabaron las insistentes preocupaciones. Se acabaron los pensamientos inútiles. Se acabaron las enfermedades imaginarias. Se acabaron los enemigos fantásticos. Se acabaron los miedos improcedentes. No vieron a nadie más que a Jesús. ¿Cuánta paz tiene entonces la vida? ¿Cuán confiadamente enfocamos el futuro? Porque está con nosotros Jesús. Bajó con ellos del monte. O sea, se quedó siempre con ellos. Porque después de la oración, que es el monte, Jesús sigue con nosotros. Qué hermosa enseñanza podemos extraer de este segundo domingo de Cuaresma y preguntarnos cada uno con sinceridad: ¿deseo ser alma de oración? ¿Dedico cada día, como recomienda Santa Teresa, y siguiendo su doctrina, aquel gran santo catalán español del siglo XIX, San Enrique de Ossó, un cuarto de hora de oración? ¿Dedico cada día esto? Además de tratar de comulgar a diario, de rezar el rosario a la Virgen. ¿Cuánto exige usted, Padre? Sume usted el tiempo que le dedica a la televisión, al Internet, a las conversaciones innecesarias, y veamos si nos salen varias horas. Es mucho que dediquemos al Señor un tiempo que será nuestra mejor inversión en esta vida. Subamos al monte con Él. Dejémonos transfigurar por Él y con Él. Escuchemos la voz del Padre que nos exhorta a oír a su Hijo y poner en práctica las enseñanzas de su Evangelio. Sintamos el estímulo de Jesucristo. Levantaos, no temáis, y bajemos del monte con Él, sin abandonar nunca el monte. Pidamos a la Virgen Santísima la gracia de la oración, de manera que, viviendo ya en esta tierra como en el cielo, y deseando el paraíso, que es lo único que merece la pena, pasemos nuestra vida diciendo o cantando, como cantaba y decía en sus Carmelos la Madre Teresa de Jesús: ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Así sea.